anunció que acudirá ante los magistrados de la Sala Superior para lograr que la Comisión Permanente reponga el procedimiento de esta elección de diputados de representación proporcional del PAN. Y para eso le doy la bienvenida en esta noche a Arturo Soto, exdiputado local del PAN. Arturo, muy buenas noches, para que nos cuentes aquí con Ángela Camura y Tania Soto, Tania Villanueva saludándote. Arturo, para que nos comentes cómo va esta situación y qué es lo que estás pidiendo y qué es lo que se viene en los próximos días. Hola, qué gusto saludarlos. Pues mira, como bien dijiste, después de la resolución de la sala regional, donde deja sin efecto, a su vez, la resolución del Tribunal Electoral en el estado de Tamaulipas, al cual yo acudí, presentando una serie de agravios, como que la convocatoria para las posiciones 1 y 2 había sido emitida por el secretario general, cuando el órgano competente para emitir dicha convocatoria era la Comisión Permanente del Consejo Estatal. Y lo que yo dije, bueno, pues no puedo ir a impugnar esta convocatoria toda vez que está viciada de origen. Es como que si el presidente municipal de cualquier municipio emitiera una convocatoria para elegir a un nuevo presidente municipal. Oye, espérate, no te pueden acusar después de que no acudiste, impugnaste esta decisión, toda vez pues que no es la autoridad competente para convocar. Entonces ni siquiera apelas, dicho en términos muy coloquiales, dicha convocatoria. Otro aspecto fue que la votación en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Estatal fue a mano alzada, y este es un agravio al que la sala regional le entró a estudiar, fue el agravio principal que estudió. Y yo lo que les decía es, los estatutos y reglamentos, el reglamento específico de selección de candidatos a cargos de elección popular, no establece un método de votación, es decir, no dice si será mediante cédula en el caso específico del método de designación de candidatos. Pero tampoco dice que debe de ser a mano alzada. Lo que sí dice es que lo que no esté previsto en los estatutos y en los reglamentos del PAN, en el caso específico del reglamento de selecciones de candidatos, será resuelto supletoriamente, dice el artículo 4 del reglamento, por la legislación electoral según corresponda, es decir, la local o la federal. En este caso estamos ante elección de diputados locales, pues entonces tenemos que ir a ver lo que dice la norma estatal. Y si bien es cierto, el estatuto y el reglamento no dice cómo se debe de votar, atendiendo a lo que marca la propia norma en la autorregulación que tienen los partidos políticos, el PAN decidió poner ese artículo. Entonces tenemos que irnos a lo que dice la ley electoral, tanto la local como la federal, una en el artículo 5, en el otro en el artículo 7, establecen que el voto es universal, libre y secreto. En tal sentido, en esa tesitura, el Tribunal del Estado de Tamaulipas toma el artículo 4 del reglamento de selección de candidatos y dice, efectivamente, debe de prevalecer el voto universal, libre y secreto, y repone el procedimiento. Se van quienes aparecen en los primeros lugares de la lista, acuden en todo su derecho, es legítimo su derecho de ir al siguiente órgano jurisdiccional, que es la sala regional de Monterrey. Y la sala, me llama mucho la atención lo que dice la resolución, la cual tengo aquí en mis manos. En la primera parte dice que, bueno, que el método de votación se dio en el marco de un proceso excepcional de designación directa, reglado y firme, al no haber sido cuestionado. A ver, nosotros, cuando se votó en la Comisión Permanente, fue para decidir que el método de selección fuera por designación, toda vez que estamos en una alianza. Pero en ese momento no se dijo que una vez que se discutiera al seno de la Comisión Permanente iba a ser a mano alzada, por lo tanto no había nada que recurrir, por lo tanto me parece un tanto falaz el argumento de la sala regional. Luego dice que el método concreto de votación, es decir, a mano alzada en sí mismo, está genéricamente autorizado en la normatividad interna del Partido Acción Nacional, lo cual es completamente falso. Cuando nos referimos a la elección de candidatos a cargos de elección popular, en ninguna parte está genéricamente establecido que el método de votación pueda ser a mano alzada. Pero lo más importante
es que la Sala Superior ya había emitido un criterio en cuanto a la diferencia entre el voto a mano alzada y el voto por cédula en 2010 ante una impugnación del Partido del Trabajo. Cuando se elige la dirigencia de ese partido, alguien recurre y llega hasta la Sala Superior, y la Sala Superior en un análisis establece que lo que debe de prevalecer, de acuerdo a la Constitución, es precisamente el voto universal, libre y secreto, toda vez que el voto a mano alzada pues puede generar presiones y pone al descubierto al votante. Entonces, dice la sala superior en esa resolución que ha quedado como un criterio, pues que debe de prevalecer el voto universal, libre y secreto. Entonces, pues me extraña la contradicción a un criterio que ya estableció la sala regional, que ya estableció la sala superior. Me llama la atención mucho el criterio de la sala regional. Entonces, tengo confianza. En este momento ya fue presentado el recurso para ir a la sala superior. Yo tengo confianza de que prevalezca este criterio de la sala superior y que revoque la decisión de la Sala Regional de Monterrey y bueno, pues pueda continuar el proceso, porque recordemos que el Tribunal del Estado de Tamaulipas repuso el procedimiento, hubo una nueva reunión de la Comisión Permanente, en esa nueva reunión volvió a hacerse exactamente lo mismo. De entrada, no acataron el tema reposición del procedimiento de selección de candidatos a cargos de elección popular, que esto quiere decir, pues debemos de ir al inicio, desde la emisión de providencias, luego la emisión de una invitación, abres los registros, calificas los registros y los llevas a la votación de manera libre y secreta en la comisión permanente. Esto no sucedió así, lo único que hicieron fue reponer la votación, sometieron a votación el método de votación, si querían que fuera a mano alzada o querían que fuera vía cédula. Lo que yo dije en el seno de la comisión permanente, porque soy miembro de la comisión permanente, es la ley no se vota, se votan las iniciativas. Nosotros solo podemos hacer lo que se nos ordena. Se nos ha ordenado reponer el procedimiento con base a las consideraciones establecidas en una resolución, y ahí decía que el voto debe ser universal, libre y secreto. Entonces, como se violentó nuevamente se incumplió con la sentencia del Tribunal Electoral, yo presenté un incidente por incumplimiento de sentencia, y ese incumplimiento se resolvió exactamente el mismo día, unas horas antes de que la sala regional emitiera la resolución. Y en ese incidente, nuevamente el tribunal me da la razón, y ahora en este incidente establece un ABC de lo que se debe de hacer para que no haya lugar a duda de lo que se debe hacer en la reposición del procedimiento. Luego entonces, y concluyendo esta parte, yo tengo toda la confianza de que la sala superior prevalezca su criterio en cuanto a la universalidad del voto, que fue el argumento central de la sala regional, y regrese a estar vigente la resolución del Tribunal de Tamaulipas, y entonces se deba reponer el procedimiento mediante voto secreto. Termino diciéndoles que, fíjate, es muy curioso, y les voy a leer la última parte de la resolución en el apartado de los efectos. El último punto dice: adicionalmente, sería deseable que en ejercicio de su autodeterminación partidista, con motivo de la reunión asamblea de los órganos autorizados, realicen las modificaciones necesarias a su normatividad para que complemente la regulación correspondiente y termine con el aparente vacío de selección de candidatos a mano alzada. Entonces yo digo, caray, ¿cómo que para que termine con el aparente vacío, si en el cuerpo del documento dice que, y lo dice claramente, que el método de votación está genéricamente autorizado dentro de la normatividad interna del Partido Acción Nacional? Entonces, ¿cómo? Si está genéricamente autorizado, entonces ¿dónde está el vacío? Es bastante contradictoria la resolución de la sala regional. Compañera Tania. Bueno, y ahora la sala superior es la última instancia en donde se tendrá que resolver esto. ¿Y cuándo más o menos hay ya una fecha aproximada en donde haya una resolución a esto por parte de la sala superior?
Bueno, debo decir que la última instancia es la sala superior, sus resoluciones ya son inatacables. Si la resolución me da la razón, bueno, pues el proceso deberá de reponerse. Si no me da la razón, bueno, pues ahí termina la cadena impugnativa. ¿Cuánto tiempo disponen? Estamos en un proceso electoral, los términos son muy rápidos, entonces de entrada deberán tener 72 horas para publicar en los estrados mi impugnación. Posterior a ello, bueno, pues ya empieza el proceso de análisis. Yo estimaría que máximo en 15 días debe estar resuelto este asunto. ¿Qué va a pasar si no se repone el proceso, Arturo Soto? ¿Qué va a pasar con esta designación a mano alzada directa en el Partido Acción Nacional y en quienes podrían ser y quienes van a ser los representantes de los tamaulipecos en el Congreso local, Arturo? ¿Qué significaría eso? Mira, ¿qué pasaría? Bueno, pues quedaría sentado un precedente muy complejo, contradictorio a la sala superior, porque la sala superior ha dicho que debe de prevalecer el voto universal, libre y secreto sobre el voto a mano alzada. Ahí está el criterio, yo no lo estoy inventando. Cualquier persona que nos esté viendo podrá ingresar a la página del tribunal, buscar este criterio que es de 2010 y podrá darse cuenta que ya se pronunció la sala. Entonces estaría generando bastante incertidumbre porque tendríamos una contradicción de criterios por la propia sala superior. Y bueno, pues de no darme la razón, pues estaría quedando firme una lista y serían quienes van a estar en el Congreso del Estado, toda vez que es inatacable ya la resolución de la sala superior. Yo tengo plena confianza en que el derecho va a prevalecer, en que lo que establece la Constitución va a establecer. Yo no he visto en ninguna parte de la Constitución donde establezca que es válido el voto a mano alzada, que es un método democrático. Ustedes imagínense que luego entonces, al prevalecer el voto a mano alzada, que el Partido Acción Nacional proponga una modificación a la ley electoral para que en las casillas los ciudadanos puedan manifestar su voto a mano alzada. Es una locura eso es completamente fuera de toda lógica jurídica y de toda la lucha histórica del Partido Acción Nacional. Nadie puede regatearle al Partido Acción Nacional su lucha histórica en favor de la democracia. Podremos no coincidir con algunos otros gentes de los partidos políticos, pero si alguien estuvo sentado en la mesa para que se dieran todos los órganos jurisdiccionales y para que se creara primero el IFE, la credencial de elector, luego el INE, ha sido el Partido Acción Nacional. Entonces yo consideraría irrisorio totalmente y hasta de locura el pensar, bueno, pues que entonces vamos a proponer que en las casillas el voto sea recibido a mano alzada, como en aquellos lugares donde existen mucha presión de grupos fácticos en algunos municipios donde se les obliga a la gente a ir a hacerlo a mano alzada. Pues eso no podemos sentar ese tipo de precedentes, porque luego no nos quejemos de lo que sentamos como precedentes al interior de los partidos políticos. Y la fecha de la resolución, más o menos, o como en 15 días, ¿todavía le da al PAN para estar dentro de los plazos para presentar la lista de plurinominales ya definitiva? Pues mira, estamos dentro de una cadena impugnativa y obviamente si el órgano jurisdiccional lo establece, pues obviamente estamos dentro de los plazos. Sin lugar a duda estaríamos entrando a una etapa de inexplorado derecho, ¿no? Porque van las boletas impresas y sin que estén en la parte de atrás los nombres de los candidatos plurinominales. No sé si ya fueron a impresión las boletas, pero de no estar, pues estamos entrando, insisto, a una etapa de inexplorado derecho. Pero es complicado ya poder advertir lo que van a decir los órganos jurisdiccionales, toda vez pues que estaríamos obedeciendo a una orden de un órgano jurisdiccional. Entonces, pues si ellos lo establecen y lo mandatan, que la lista puede ser registrada, pues va a ser registrada sin mayor problema, porque así lo va a establecer el órgano que puede mandatar. Pues, mira, Arturo, aquí comentan, Arturo Soto, a ver si no se sale del corral y afecte al Bacato Tamaulipeco. Me imagino que se refiere a este grupo político del exgobernador
de Tamaulipas, que al final de cuentas representa al panismo. ¿Estas acciones, Arturo, te pregunto, afectarán de alguna manera el proceso y la imagen del Partido Acción Nacional en Tamaulipas en estos momentos, o simplemente estás pidiendo que se cumpla con la ley? Mira, yo creo que, a ver, afectarlo para el proceso electoral, para los candidatos, creo que no lo afecta bajo ninguna circunstancia. Te voy a decir por qué. Porque no estamos quitando a un candidato de mayoría para poner a otro candidato de mayoría, que es el que va a ir a competir y que es el que va a ir a pedir el voto de los ciudadanos. Eso evidentemente sí impacta en un proceso electoral. A mitad del río, cambiar de candidato que se presenta. Tú imagínate un candidato que ya tiene impresos sus espectaculares, que ya están puestos, que ya tiene impresos sus volantes, que ya tiene impresas sus lonas, y toda su publicidad, gorras, playeras, todo lo que implica ser candidato, que ya está impreso, y luego le dicen, no señor, fíjese que siempre no es usted, es Juanito, pero Juanito no tiene impreso la publicidad y en lo que lo hace, pues obviamente sí genera cierta confusión dentro del electorado. En este caso particular, pues obviamente no, porque estamos hablando de una lista de diputados plurinominales, los cuales es una votación indirecta, la gente no sabe quiénes son los integrantes de esa lista porque no aparecen en las imágenes. Entonces, definitivamente no afecta a los candidatos de mayoría, pero sí tenemos que sentar un precedente hacia el interior del Partido Acción Nacional de que las cosas tienen que hacerse conforme a derecho. No podemos exigir adentro hacer lo que nos dé la gana y afuera exigirle a los órganos electorales y a los órganos jurisdiccionales que las cosas sean en exceso transparentes, lo cual es lo correcto, evidentemente, pero no hacerlo hacia el interior de los partidos políticos. La autodeterminación de los partidos políticos no les alcanza para hacer lo que les dé la gana y para poder pisotear la Constitución, las leyes electorales y los propios estatutos y reglamentos. Para eso existen los órganos jurisdiccionales y por eso acudimos a ellos. De hecho, cuando yo estuve en la reunión de la permanente para la integración de la lista plurinominales, obviamente se dio un debate álgido de muchas horas en las que al final quien dirige al Partido Acción Nacional, en este momento el secretario general en funciones de presidente, me dice, mi estimado Carlos Salinas, me dice si alguien considera que sus derechos político-electorales han sido violentados, pues para eso existen los tribunales, para ir a la defensa de sus derechos. Y eso fue lo que hice. Justamente atendí su recomendación y estoy pidiendo que el PAN sea ese partido que tanto le aportó a la democracia, buscando que las reglas del juego sean claras, transparentes y en base a lo que dice la Constitución. Si una vez que se reponga el procedimiento a mano alzada, incluso yo quedara fuera de la lista, yo felicitaría a todos mis compañeros porque en un proceso democrático se integró una lista. A todos los felicitaría, sin importar quién quede en la lista, porque fue a través de un proceso democrático. A veces podrá no gustarnos a alguien que esté, pero si la inmensa mayoría, mediante voto universal, libre y secreto, así lo decidió, pues es el deber ser y esa es mi lucha en este momento. Bien, para ir cerrando, compañera Tania, ¿alguna otra pregunta que tengas? Y, por ejemplo, en dado caso que, bueno, deseamos que no, la resolución fuera negativa a esta cadena ya de impugnación, Arturo Soto no se sentiría un poco decepcionado de ver que el PAN está incumpliendo estas normativas y demás, y justamente en esta importancia, ¿no?, de practicar en el interior lo que se exige en el exterior. ¿Cuál sería como el sentimiento ante una posibilidad que existe? Sí, claro. Bueno, de entrada habría que hacer una profunda reflexión, porque entonces algo no está bien, no solo hacia el interior del Partido Acción Nacional, sino en los órganos jurisdiccionales, porque si no me dan la razón a mí, entonces quiere decir que la tiene el Partido Acción Nacional en base a salidas legaloides que pudieran existir. Entonces, la reflexión sería muchísimo más amplia, no solo hacia el interior del Partido Acción Nacional, sino hacia el exterior, en los órganos jurisdiccionales, en lo que dice la legislación electoral. Yo creo que tendría que venir una nueva lucha para poder lograr desde el interior que cambiemos este tipo de procesos, que están en todos los partidos políticos, debo de decirlos, o sea, aquí votando a mano alzada, en otros en tómbolas,
En fin, hay una serie de vacíos que se tienen que ir cerrando. Entonces, por supuesto que me quedaría con un sentimiento de algo no está bien, pero no solo hacia el interior del PAN, sino incluyendo a los órganos jurisdiccionales. Me quedaría con la tranquilidad de que en Tamaulipas el órgano jurisdiccional analizó conforme a derecho y conforme al criterio que ya había establecido la propia Sala Superior. Yo difícilmente veo que la Sala Superior vaya a cambiar su propio criterio. Creo que ha sido muy congruente en sus criterios. A veces no le gusta al PAN, a veces no le gusta a Morena, a veces no le gusta al PRI, a veces no le gusta al PT, a veces no le gusta a Movimiento Ciudadano. Sin embargo, trata de ser congruente. Y yo soy de la idea, lo decía en la mañana en una entrevista, que no puedes salir a aplaudir a los órganos jurisdiccionales cuando te da la razón y atacarlos cuando de que son comparsa de algún gobierno en turno cuando te dan la contra. Pero ese es el actuar de políticos en todos los partidos. Yo recuerdo en el primer debate presidencial cuando Diego Fernández de Ceballos le dice a Cuauhtémoc Cárdenas, usted se declara en contra del dedazo y de la imposición, pero solo cuando no le favorece. Así pasa en el caso de los tribunales en materia electoral. Cuando le dan la razón a un actor, hombre, qué barbaridad, es el más democrático y autónomo de los órganos, de los organismos jurisdiccionales. Pero cuando no le da la razón y no le gusta, acusa inmediatamente al gobierno en turno, sea del partido que sea, de estar entregados y de estar al servicio de un gobierno. Eso no va a pasar conmigo. Sí voy a entrar a un proceso de reflexión, evidentemente, pero para continuar una lucha. Yo estoy en el Partido Acción Nacional porque es en el que me identifico y mi lucha va a seguir dentro del Partido Acción Nacional. Esto no va a cambiar ninguna posibilidad de que, oye, fíjate que como no me dieron la razón, hago berrinche y me largo a otro lado. Eso no va a pasar. Yo llegué hace muchos años firmemente convencido de que esta es la casa y hasta este momento no hay ninguna otra oferta política que me guste más que el Partido Acción Nacional. Mi lucha va a ser hacia el interior del Partido Acción Nacional y vamos a sentar las bases que haga que este partido se actualice, tome vigencia y esté al servicio de los ciudadanos. Esa va a ser la reflexión que yo tomaría. Bien, pues ahí está entonces. Gracias a Arturo Soto, exdiputado del Partido Acción Nacional, es subsecretario del gobierno de Tamaulipas y bueno, vemos destacado y sobre todo muy activo militante del PAN en Tamaulipas. Gracias, Arturo, y estaremos al pendiente. Aquí tienen los micrófonos abiertos como siempre, a ti y a todos los panistas, por supuesto, de Tamaulipas. Muchas gracias, me saludan a Marta Olivia. Aquí estamos a la orden siempre para dar nuestros puntos de vista sobre lo que creemos es el deber ser. Y lo digo así, creemos porque podemos estar equivocados. Entonces, no tenemos la verdad absoluta, pero tenemos la posibilidad de ponerlo sobre la mesa, de ser escuchados. Y bueno, pues en este caso en particular, habrá un órgano jurisdiccional que va a decir en 15 días a más tardar, estoy seguro que tenemos la razón. Bien, pues ahí está entonces. Gracias, Arturo Soto. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches.